el jefe del Estado, espera que lo voy a leer, discúlpame un Sí, segundito. sí, sí. Sí, sí. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, advirtió que el ejército de Israel carece de tropas suficientes para el combate, carece de fuerzas suficientes para el combate en Gaza. Dijo que los líderes políticos de Israel están llevando a cabo operaciones contra Hamas sin tener en cuenta que no hay recursos suficientes. Bueno, esto lo dice el jefe de las fuerzas de Israel. No tienen, en otro pasaje habla de la cantidad de heridos, de muertos israelíes, de heridos, de problemas de psicológicos, psiquiátricos, miedo, porque esta gente tiene miedo, saben que están robando casas ajenas, territorio ajeno. Es diferente a aquel que defiende lo suyo, como es el caso de los palestinos, que tendrán miedo desde ya, pero que es diferente desde el punto de vista psicológico, esa actitud. En todo caso, la sensación que da es que en esa región, en estos momentos, no se entiende por qué se reúnen el presidente de Egipto, el rey de Jordania, impopular totalmente, puesto por la CIA en su cargo, y Macron, puesto por los Rothschild, allí en Francia, dicen que ellos tienen la autoridad para decir quién sí y quién no. Y cómo deben organizarse. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y en esto quiero también tu opinión, querido Fernando, es que esta gente dice, bueno, vamos a hacer un plan para reconstruir Gaza. En realidad lo primero que hay que hacer es retirar los millones de escombros, de bombas, de minas que están escondidas, de cadáveres, en fin, una cosa que según Naciones Unidas va a llevar años, en principio, a retirar. Y después reconstruir, o sea, años. Pero las personas ahora, esta noche, tienen que comer y tienen que estar al abrigo. ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar con esas poblaciones esta noche, no dentro de años cuando estos se decidan hacer algo? Fernando. Pues desgraciadamente me temo que lo van a pasar mal. Y la gran desgracia del pueblo palestino es que más allá de su capacidad de autodefensa, su autoorganización de diferentes maneras, pues tiene muy pocos apoyos reales, por decirlo suavemente. Los Houthis en Yemen y poco más. Es decir, porque lo vemos, el mundo árabe mucho hablar, mucho condenar, pero hacer lo que se dice hacer, nada, nunca lo han hecho. O sea, no es nuevo. Y desde la Bueno, guerra de los 6 días, espera, y Yom Fernando. Kippur, Espera, porque es cierto que durante años, antes del 7 de octubre, el gobierno de Qatar enviaba más o menos unos 30 millones de dólares mensuales en cash, en aviones, cash, que pasaban por las manos de las autoridades de Israel y de ahí iban a Gaza. Obviamente que en ese momento en que pasaban por Israel, de esos 30 millones mensuales que venían de Qatar, empezaron a caerse partes de esos fajos, porque era cash. Y eso ha dado lugar a que el propio Netanyahu, la semana pasada, haya sido encausado e imputado en una causa penal por robo, porque una parte de ese dinero se lo robaba él y su familia. Por eso está encausado en una nueva causa judicial por penal, por robo de ese dinero. O sea que hasta en eso robaban, hasta en eso eran crápulas. es que es tremendo porque, fíjate, la vileza En Qatargate se llama en Israel este la, caso. la vileza de Netanyahu, es decir, utilizas a Qatar para financiar a quien se supone que es tu enemigo, jamás, pero que todos sabemos que en su origen fue creado y auspiciado por la propia Israel para dividir al movimiento palestino y crear una alternativa a la OLP que se pegaran entre ellos, como de hecho pasó. En Gaza hubo una mini guerra civil entre la OLP y Hamas, que ganó Hamas. Y que Bueno, después pues se enfrentaron en Siria, ¿no? Al principio. claro, entonces, de hecho, a ver, Hamas, por ejemplo, no olvidemos que es sunita y que son los hermanos musulmanes, por eso los apoya Qatar, porque Qatar también son los hermanos musulmanes, igual que Erdogan también es los hermanos musulmanes. Por Cuya eso base están, digamos, central está en Londres. efectivamente.
Y de hecho, qué casualidad que como Erdogan es de los hermanos musulmanes y Qatar también, hombre, pues tiene una base militar Turquía en Qatar. Es decir, que aquí los intereses son claros y Netanyahu siempre le ha interesado que jamás tuviera cierta fortaleza, que no desapareciera, porque entonces se quedaba sin argumentos. O sea, tenía que tener un malo, entre comillas, es decir, tenía que tener un movimiento que amenazar y atemorizar a los israelíes, a todos, malo, malísimo, y por lo tanto, para mantener y sostener ese movimiento, oye, pues bienvenidas sean las remesas de Qatar mensuales, y si de paso me meto yo unos cuantos fajos de billetes en el bolsillo, mejor que mejor. Esto demuestra el talante de esta gente, porque es que ni siquiera digamos, los sionistas estos ni siquiera son coherentes, bueno, sí hay chiflados y tal, el grado de chifladura, pero en el caso de Netanyahu ni siquiera es un sionista, digamos, coherente en el sentido de que, bueno, sigue su ideología por absurda y por criminal que sea, sigue su ideología y tal. No, es que al final se demuestra que más allá de eso, lo que es un vulgar ladrón. Un vulgar ladrón. Parece que el cerebro de todo eso es su propia esposa. Parece que es una codicia. Claro, es que esta gente es que son, en fin, unos ladrones. Pero ojo, ya digo, porque la situación, o sea, en esa reunión, aparte de bueno, este tipo de declaraciones y tal, de que sí, que apoyamos a los palestinos, tal, no sé qué, pero una de las cosas por las que se convocó aquello y por la que estaban al-Sisi de Egipto y el rey de Jordania es porque se oponen frontalmente a cualquier proyecto de Estados Unidos e Israel para deportar a los palestinos de Cisjordania a Jordania y a los palestinos de Gaza a Egipto. En el caso de Jordania, como es un país sin fuerza, sin poder, etcétera, bueno, pues al final tendrían que tragar con lo que quisieran. Hará Pero lo que le digan. Lo que le digan, efectivamente. El caso de Egipto ya es distinto. De hecho, al Sisi le han amenazado con quitarle todas las subvenciones y dinero que le dan. No hay que olvidar que Egipto es el segundo país más subvencionado después de Israel. Y aún así, por el momento no ha cedido. Pero no ha cedido porque sabe que le va al cargo en ello. Quiero decir, es que si los palestinos entran en el desierto del Sinaí, pues, qué decir, por tanto, entraría jamás, que son los hermanos musulmanes que están prohibidos en Egipto. Y que ya tienen movimientos guerrilleros dentro del Sinaí. Dentro, claro, claro. Es decir, y que al-Sisi fue quien derrocó al presidente Mursi en un golpe de Estado, que era el presidente, digamos, elegido en unas elecciones por los hermanos, claro, de los hermanos palestinos. Hombre, por lo que no va a hacer es meter, claro, es meter otra vez a los hermanos musulmanes en casa. Es decir, no, porque le va la cabeza en ello. Entonces, de hecho, hay un reforzamiento que han denunciado los israelíes, un reforzamiento cada vez mayor a cierta distancia del ejército egipcio de toda esa zona. Hasta el punto que los israelíes han dicho, están ustedes mandando tanques, están incumpliendo los acuerdos de paz que se hicieron en Camp David, etcétera, 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 porque están mandando unas tropas que no deben estar allí. Es decir, para que se vea la tensión que hay. Es decir, es que, mire, es que al régimen de Egipto le va la vida en ello. O sea, claro, no puede permitirlo. Entonces, por eso han llegado a amenazar a los israelíes de que como se produzca eso, esto llevaría a una guerra. De hecho, creo que ahora mismo, corrígeme, las representaciones diplomáticas de Jordania y de Egipto en Israel están cerradas. Están suspendidas, exactamente. Están suspendidas. O sea, para que se vea que la relación es bastante mala. Sí, es que, vamos a comprendernos, vamos a ponernos en su lugar para los israelíes. No es fácil la opción, porque ¿qué pueden hacer con los palestinos? Netanyahu y sus amigos dicen que hay que masacrarlos a todos. Bueno, lo han intentado, pero parece que esta gente subsiste.
La otra es que se vayan a otros países, como dijeron a Holanda, ya que los quieren tanto en Holanda, que se los lleven allá, bueno, Holanda, todo eso no los quiere. Y entonces, ¿qué los hacemos? No es fácil Pero tampoco fíjate, para los israelíes. fíjate cómo será el grado de chifladura Le de estos ponemos una tipos. cuota de humor a esto tan macabro, pero No, es es que, bueno, lo a ver, pienso. por quitarle tal, en fin, pero cómo será la chifladura de estos tipos que, entre otras cosas, entre las opciones que barajan Netanyahu y compañía, es deportarlos a todos a Somalia o un estado no reconocido por nadie, que es Somalilandia, que era la antigua Somalia inglesa, Sí, británica. Es decir, están pensando en eso y negociando para llevarse a cabo. Esto es un disparate. Quiero decir, cómo lo sacas, en fin, no tiene el más mínimo sentido. pero Es además como producto si de. fueran cosas, ¿no? Claro, hombre, es que, Como si es fueran que la cosas. clave de toda esta gente, para poder hacer estas barbaridades, tienes que deshumanizar a las personas. Y eso Sí, significa, al final, cosificarlas, es decir, tratarlas como si fueran objetos, como si fueran cosas. Y entonces, sí, claro. puedes hacer lo que quieras. En el momento que ya has hecho ese cambio de mentalidad y ya consideras que estas personas no son personas, son objetos, son cosas, pues ya puedes hacer lo que quieras, claro, porque. Bueno, pero también quiero agregar, porque tú y Sí, yo y Juan Antonio varias veces hemos hablado de esto de la deshumanización, pero también nos están deshumanizando a nosotros, claro. a quienes miramos eso bueno, sin capacidad de reacción. Bueno, mataron 20, mataron 100, mataron 500, 40 niños destrozados. Nos están deshumanizando a nosotros, nuestro propio corazón, porque nos han banalizado. Es tan banal que veamos muertos y niños descuartizados, palestinos, ¿no? Palestinos, porque si cae uno de Israel, la CNN te lo muestra 200 veces por día. Pero, y acá no incitamos a la violencia y menos al odio y menos aún a cualquier espíritu de venganza. No es el objeto de este análisis. Lo que estamos haciendo es diciendo cómo se maneja la balanza. Y yo realmente, porque lo veo con personas amigos que me dicen, ¿y a cuántos mataron hoy? ¿A cuántos masacraron hoy? ¿A 20, a 30? Ya parece como que es algo normal que los judíos de Israel, con el apoyo de la mayoría de la colectividad judía del mundo, la mayoría, no digo todos, pero gran parte de la colectividad judía del mundo apoya lo que hace el Estado de Israel, por las razones que sea, pero lo apoya. Y entonces esta gente nos está acostumbrando a que miremos por televisión y mataron a 300, mataron a 20, a 50.000, no se sabe dónde los van a mandar, están ahí desprotegidos, no tienen comida, no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen medicinas, y no pasa nada. Y y Netanyahu se pasea por el mundo. El otro día Orbán le puso la alfombra roja allí Hungría. en Hungría. El presidente de los Estados Unidos lo recibe con la alfombra roja y todos los presidentes europeos le mandan saludos y abrazos. Pienso en la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez, Todos. Macron, todos abrazos y besos. Y entonces el mundo, estos son unos verdaderos crápulas, ¿no? Crápulas porque además nos están intoxicando las mentes e intoxicando el corazón a todos nosotros. Efectivamente, lo que señalas es muy importante, es convertir algo extraordinario en el peor de los sentidos, algo que debería ser, que nos debería no solo conmover, sino llevar a la acción, es decir, convertirlo en algo tan habitual que, bueno, ya llega un momento en que digamos, tu corazón se convierte en piedra de tanto ver siempre lo mismo y lo da como algo natural. Es decir, y esto es lo que llevan haciendo no ya solo ahora, con el conflicto israelo-palestino, lo llevan haciendo desde el principio, de tal Sí. manera que cuando, yo me acuerdo, ya pues bueno, la primera intifada, la segunda intifada, tal, no sé qué, bueno, pues ya decías, bueno, si esto siempre ha sido así, siempre ha habido enfrentamientos entre israelíes y palestinos, pues bueno, una más, es decir, ya lo das como si fuera algo, una tradición, algo ya inevitable. Claro. Y eso es lo que quieren, justamente. Es decir, que al final lo vemos como algo inevitable y digamos, pues bueno, sí, es un crimen, pero ¿qué se le va a hacer? No hay nada que Claro, hacer. de alguna manera nos convierten en cómplices de ellos, en Claro, cómplices. No es pero nuestro Macron, caso, pero... claro, pero Macron y compañía, y Y los todos los líderes periodistas, los europeos, periodistas.
los periodistas, todos estos, pero digo sobre todo los líderes europeos, que son los que tienen el poder para hacer cosas, estos, en la medida en que no hacen nada, y no solo no hacen nada, sino ayudan al Estado de Israel, van allí, lo aplauden y se reúnen con Netanyahu, son cómplices. Esto hay que tenerlo muy claro. Son cómplices de lo que está pasando. Es decir, si hubiera, no, por desgracia, no creo que lo vaya a haber nunca, ojalá lo hubiera, pero si hubiera un tribunal tipo Nuremberg, es decir, no solo habría que enjuiciar al señor Netanyahu, a su gobierno, etcétera, etcétera, generales, etcétera. Habría que enjuiciar también a los actuales líderes europeos como colaboradores necesarios. Y Estados Unidos, el primero, como colaborador indispensable. Y sí, son los que les mandan las bombas. Alemania es el segundo proveedor de bombas. Pero hablando de Europa, me quedo tranquilo por esto, me quedo tranquilo. Dios mío. Para Ucrania, convertir el país en una nación blindada. Europa tiene un plan para Ucrania, convertir el país en una nación blindada, fuertemente armada y estratégicamente impenetrable. Lo que algunos llaman ya un puercoespín de acero, capaz de resistir tanto una guerra prolongada como un eventual nuevo asalto ruso que rompiera cualquier acuerdo de alto el fuego. 27-nation bloc is pressing ahead with what Ursula von der Leyen has branded with steel porcupine that is indigestible for potential invaders. Una estrategia que podría convertirse en la base de la autonomía militar de la Unión Europea tras el debilitamiento del vínculo atlántico con Estados Unidos y la OTAN. Y es que cada vez más aliados europeos dudan de que los Estados Unidos de Donald Trump defiendan a Europa ante las futuras amenazas militares. La estrategia del puercoespín es una doctrina militar basada en la disuasión. Se trata de hacer entender al enemigo que cualquier intento de invasión será muy costoso y difícil. Esta estrategia se formuló en los primeros años del siglo XXI en el contexto de Taiwán, que desde hace décadas se viene preparando por la posibilidad de una invasión de China. En lugar de depender exclusivamente de grandes buques, de tanques o de cazas de combate, que a la postre son fácilmente neutralizables por un adversario superior, apostaría por armas portátiles, misiles de corto alcance y medio alcance, minas y enjambres de drones. El objetivo no es así destruir al enemigo, sino desgastarlo, ralentizarlo y forzarlo a luchar en condiciones desfavorables. Esta doctrina se considera una de las pocas vías realistas mediante las cuales estados pequeños pueden disuadir a grandes potencias militares. Ahora, los gobiernos de Europa intentan replicar la estrategia del puercoespín de acero en el escenario de Ucrania. De alguna manera, este enfoque ya se ha ensayado sobre el terreno durante estos 3 años de guerra, pero ahora Europa quiere consolidarlo como un modelo de defensa estructural y planificado. El punto de partida sería un posible alto el fuego. Según Europa, incluso si Trump lograse negociar una tregua, esta sería parcial y solo serviría para que Rusia se rearmara y preparase un nuevo asalto. Por eso el continente también debe prepararse para enfrentar otra fase del conflicto. En la estrategia del puercoespín caben diferentes enfoques que se están debatiendo en Europa. Se contempla la creación de una zona de seguridad de 10 kilómetros alrededor de toda la línea del frente. Según el plan de la llamada Coalición de los Voluntarios, liderada por Francia y Reino Unido, un contingente multinacional, que incluiría también fuerzas europeas, se encargaría de supervisar el alto el fuego. Aunque es cierto que el compromiso de los voluntarios ha variado, desplazando el posible despliegue desde el frente a las zonas de retaguardia y subordinando su intervención a un backstop o barrera de protección estadounidense. Otro elemento clave del plan es el uso de satélites, de drones y de aviones para vigilar posibles violaciones del alto fuego por parte de Rusia. Hasta ahora, Ucrania se ha apoyado mayoritariamente en los satélites Starlink y en la inteligencia proporcionada por Estados Unidos desde la base alemana de Wiesbaden, centro de cooperación militar entre ambos países. En esta nueva etapa, Europa quiere que Ucrania se apoye más en sistemas de satélites europeos, como el IRIS. Sin embargo, esta red sigue siendo mucho más pequeña que la de sus competidores, como Starlink, que ya cuenta con más de 7.000 satélites en funcionamiento. En este contexto, los aviones, que hasta ahora tienen un rol secundario en el conflicto, podrían volver a adquirir protagonismo. Se trataría de establecer una no-fly zone de facto alrededor del perímetro ucraniano, impidiendo que cazas rusos penetren en su espacio aéreo.
Uno de los pilares del plan del puercoespín es el desarrollo de una industria militar nacional. En 2022, Ucrania producía apenas el 5% del armamento que utilizaba en el frente. En 2024 ha alcanzado el 40%. Muchos países europeos, en lugar de enviar armas, han optado por financiar la producción local ucraniana. La fabricación de obuses ha pasado de 6 unidades al mes en 2023 a 20 a finales de 2024, reduciendo además su coste a poco más de 2 millones de euros por unidad, lo que es mucho más barato que producirlo en el extranjero. En marzo de 2025, Ucrania presentó el Long Neptune, un misil de largo alcance, completamente diseñado y fabricado localmente con un alcance de hasta 1000 kilómetros. Además, el ejército ha desarrollado una industria de drones extremadamente ágil, capaz de fabricar millones de unidades a bajo coste, replicando el principio taiwanés de una gran cantidad de pequeñas cosas. En 2024 se produjeron más de 1,5 millones de drones en más de 200 empresas especializadas. Las proyecciones para 2025 estiman que se alcanzarán los 4 millones, a precios muy inferiores, de 500 euros por unidad frente a los 1.800 para modelos similares hechos en Europa o Estados Unidos. Empresas como Rheinmetall, KNDS o Thales están instalando fábricas en territorio ucraniano para producir blindados, municiones, sistemas antiaéreos y radares. Este despliegue industrial permite fabricar más cerca del frente, reducir los tiempos de entrega y reforzar la autonomía estratégica de Ucrania. Paralelamente se ha ampliado el entrenamiento militar. Más de 75.000 soldados ucranianos han recibido formación a través de programas europeos. Aún así, Ucrania seguirá dependiendo de sus aliados para el suministro de grandes cantidades de municiones, de satélites de largo alcance, sistemas antiaéreos como los Patriot y, sobre todo, de los datos de inteligencia y vigilancia necesarios para coordinar operaciones con precisión. Bueno, Sí. querido Fernando, un poco largo el informe, pero era necesario. Esto habla de Sí. un plan europeo de mucho dinero, hablaron de 800.000 millones de dólares, y hoy por la mañana, por la tarde en realidad, más temprano, el primer ministro François Bayrou de Francia hizo un estado de situación de cómo está el país, cómo está Francia, y la verdad es que está en un estado calamitoso, calamitoso. Y sus finanzas, su sistema de salud, de educación, de vivienda, calamitoso. Realmente planteó un escenario muy complicado para los franceses. Pero, sin embargo, hay dinero para Ucrania, para la guerra, para enfrentar a los terribles rusos. Y esto se replica en todos los países europeos, ¿no? Sí. De hecho, siguiendo con lo de los alemanes, una de las últimas cosas que ha dicho el futuro canciller Merz es que por fin, después del sí, no, sí, dice que va a mandar los famosos Taurus a los ucranianos cuando sea canciller. Bueno, a ver, sobre el vídeo este. Esto es como si yo voy y os digo, te cuento a ti, Ariel, a tus seguidores y tal, y empiezo a decir, mira, verás, tengo un plan. Tú imagínate con muchos gráficos aquí por detrás y tal. Todo. Todo muy, digamos, muy espacial, tal, con muchas cosas. Y entonces voy y digo, mira, yo tengo un plan, verás. El plan es el siguiente. España la vamos a convertir en la potencia mayor del mundo. ¿Y para eso qué hacemos? Bueno, en una maniobra rápida, aprovechando los fondos que nos va a dar la von der Leyen, los 800.000 millones, España coge los suyos, pide un adelanto sobre ellos para poder ya fabricar armamento e invadimos Marruecos. A partir de Marruecos podemos ahí ya dirigirnos hacia Argelia e invadir Argelia. Y llegamos a Túnez, con lo cual ya todo el norte de África sería español. Luego podemos hacer una maniobra, digamos, de pinza a través de las Baleares, atacar a Italia. Primero nos quedaríamos con Cerdeña, Sicilia, y luego ya también desde Túnez invadiríamos Italia, con lo cual Italia pasaría a formar parte del Imperio Español. Pues esto, evidentemente, yo cuento esto y doy datos y tal, y todo lo que me diera diría, este tipo está chiflado, este tipo está fatal, hay que meterlo en un manicomio, pero ya.